diseño del sistema empieza por el cálculo de las necesidades térmicas, totales del edificio, individuales de cada dependencia, incluso específicas de las diferentes zonas de una misma habitación. Para ello es necesario disponer de planos de planta, secciones y memoria del proyecto. Los factores más importantes a considerar son ventanas, voladizos, dobles alturas, orientación, aislamiento y tipo de solado. ESAC realiza este estudio como parte del servicio global que ofrecemos a nuestros clientes y colaboradores. Para el trazado de los circuitos, nuestros criterios son: regulación individual y autónoma de cada estancia. La entrada del tubo de impulsión siempre se hará por la parte más fría de la habitación e irá aislada desde el colector. En las zonas de mayores pérdidas térmicas, estas se compensan con trazados en espiral de alta densidad. Es muy importante la cantidad de metros de tubo utilizados, pero aún lo es más la forma de distribuirlo. El siguiente paso es la ubicación de los colectores. Hay que elegir un punto centrado en cada planta para reducir la distancia entre el colector y la zona calefactada. Un mismo colector abastece una superficie de hasta 200 metros cuadrados. Las generales, que unen los colectores con el cuarto de calderas, se dimensionan con el diámetro adecuado a los caudales que transportan, en función del salto térmico, para evitar pérdidas de carga superiores al 5%. Cuando la fuente de energía sea el gasóleo, es necesario utilizar un grupo mezclador con válvula de 3 o 4 vías en el circuito primario. Esto nos permite mantener la temperatura de la caldera en torno a 80 grados centígrados, evitando condensaciones y la consiguiente corrosión, al tiempo que suministramos al suelo radiante agua a 35-45 grados, que es su temperatura óptima de funcionamiento. Es fundamental la coordinación en obra con los diferentes oficios, básicamente albañilería, electricidad y fontanería. El manual de instalación del ESAC System detalla con claridad los requisitos previos a la instalación de suelo radiante. El primer paso es grapar la franja lateral o rodapié, que aísla lateralmente y sirve como junta de dilatación. Y sobre ella colocamos las planchas aislantes de porespán moldeado, comenzando cada nueva fila con el retal de la última plancha de la fila anterior. Con el babero del rodapié cubrimos los espacios entre planchas y pared para evitar la penetración de mortero y la creación de puentes térmicos. El tubo de polietileno reticulado con barrera antidifusión de oxígeno EVAL se inserta entre los tetones siguiendo el trazado y densidad del proyecto. No debemos colocar tubo junto a chimeneas, en armarios, en escaleras, ni bajo muebles de cocina y aparatos sanitarios. Para fijar el tubo en curvas cerradas se utilizan grapas plásticas.
En la unión al colector debemos marcar la impulsión y el retorno de cada circuito y anotar la longitud de tubo utilizada para facilitar la regulación posterior. En la conexión de las líneas generales a los colectores se deben evitar tensiones provocadas por longitudes insuficientes del tubo. El porespan moldeado es el sistema óptimo para fijar el tubo. Ahora bien, en caso de suelos deficientemente preparados o con líneas eléctricas o de fontanería cruzadas, podemos utilizar placas de porespan planas recortadas para absorber los desniveles. En este caso, la barrera de vapor se extiende sobre el porespan y el tubo se fija mediante carriles de montaje rápido o mallazo con bridas plásticas. En el manual de instalación del ESAC System se recoge paso a paso todo el proceso que acabamos de ver. El llenado del sistema se realiza empezando por las líneas generales. Al grifo de vaciado del colector se conecta una manguera transparente y procedemos a lavar cada circuito, manteniendo los demás cerrados hasta que estén todos purgados, es decir, hasta que dejen de salir burbujas de aire. La prueba de presión consiste en mantener llenos y abiertos todos los circuitos con una presión de 6 atmósferas durante al menos 48 horas. Antes del proceso de solado con mortero hay que realizar una inspección visual de los circuitos para detectar posibles deformaciones en curvas excesivamente cerradas o similares. Gracias a la memoria térmica del tubo, tan solo calentando con pistola de aire, nunca con llama, hasta hacerlo transparente, el tubo recupera su forma original. Si el solado final va a ser de madera, debemos secar la capa de mortero poniendo en marcha la instalación el tiempo necesario para asegurar un 2,5% de humedad. También debemos advertir al instalador del suelo que la madera no debe tener más de un 11% de humedad en el momento de ser colocada. Los circuitos de una instalación de suelo radiante se pueden regular de diversas formas. Por caudal, ajustando los caudalímetros a los valores de proyecto. Por temperatura de retorno, cerrando los circuitos con mayor temperatura hasta equilibrarlos. Cuando un circuito está gobernado por termostato ambiental que actúa sobre cabezal eléctrico, hay que programar el termostato desplazando el horario de calefacción de acuerdo con la inercia del sistema, que es de 2 a 3 horas. En caso de regulación por zonas o plantas, hay que ajustar los termostatos del mismo modo. Si la regulación es total del edificio por compensación de temperatura exterior, se aplica el mismo criterio.